En un reciente y contundente enfrentamiento parlamentario, la diputada de Vox, Pepa Millán, dirigió una serie de duras acusaciones al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, del PSOE, desafiando las afirmaciones que, según ella, el gobierno está haciendo sobre la situación económica y social de España. En su intervención, Millán no solo cuestionó la realidad presentada por el Ejecutivo, sino que también dejó claro que lo que están difundiendo son meras promesas vacías, una visión irreal que solo existe en sus eslóganes de campaña, y que no corresponde con la realidad que viven los españoles día a día. Antes de continuar, suscríbete si crees que la única solución para el país es Vox. En sus declaraciones, la diputada de Vox expresó su profundo desacuerdo con el optimismo propagado por el gobierno, subrayando que la situación de España es mucho más grave de lo que algunos quieren admitir. Según Millán, los datos presentados por el Ejecutivo socialista son una pura fachada, y la verdadera realidad del país es muy diferente. De hecho, la diputada de Vox afirmó de manera rotunda: ustedes han logrado que España tenga los peores datos de desempleo de toda la Unión Europea. Un dato que, en su opinión, evidencia el fracaso de las políticas económicas del gobierno y pone en evidencia el deterioro de las condiciones laborales en España. Millán continuó destacando que, además del desempleo, otro de los grandes problemas que enfrenta el país es la grave situación económica que viven millones de familias. Según la diputada, casi la mitad de los hogares españoles luchan cada mes para llegar a fin de mes, una realidad que, según ella, es la consecuencia directa de las decisiones políticas tomadas por el Ejecutivo socialista en los últimos años. ¿Cómo es posible que un país como España, con un potencial económico tan grande, se encuentre en esta situación?, se preguntó Millán, señalando que las políticas fiscales y económicas del gobierno han sido responsables de este empobrecimiento generalizado de la clase media y trabajadora. La diputada no se detuvo allí, sino que también hizo hincapié en la alarmante cifra de la deuda pública que España ha alcanzado bajo la gestión del PSOE. Según Millán, la semana pasada se alcanzó un nuevo récord histórico, con 1,64 billones de euros de deuda. Una cifra que, según advirtió, seguirá creciendo si el ministro Bolaños continúa respondiendo sin ofrecer soluciones reales. Cuando termine de responder, sin proponer nada concreto, esa cifra habrá aumentado en 340.000 millones más, advirtió Millán, sugiriendo que la deuda seguirá disparándose si no se adoptan medidas inmediatas para frenar el despilfarro y la mala gestión económica. Además, la diputada de Vox acusó al gobierno de haber incrementado los impuestos en hasta 80 ocasiones desde que llegaron al poder. Un aumento impositivo que, según Millán, está perjudicando gravemente a las clases medias y bajas, mientras no se ve un retorno claro de esos recursos a los servicios públicos esenciales. ¿A qué se destina todo ese dinero?, se preguntó, sugiriendo que los ciudadanos están pagando más impuestos sin ver mejoras significativas en áreas clave como la sanidad, la educación o la seguridad. Millán destacó que el año pasado, el gobierno destinó más de 32.000 millones de euros en subvenciones a grandes beneficiarios, incluidas grandes empresas y sectores privilegiados, mientras que una cantidad significativa se fue en financiar plataformas sindicales afines al Ejecutivo socialista, con casi 3.000 millones de euros. La diputada también criticó el derroche en publicidad institucional, que el gobierno ha utilizado, según Millán, para crear una imagen artificial de éxito. Más de 600 millones de euros, afirmó, fueron destinados a anuncios y campañas de propaganda, lo que, en su opinión, refleja la verdadera prioridad del gobierno: controlar la narrativa pública y desviar la atención de los problemas reales que aquejan a los españoles. Millán denunció que, en lugar de invertir ese dinero en mejorar la vida de los ciudadanos, el Ejecutivo está más interesado en crear una imagen positiva a través de los medios, sin abordar los problemas fundamentales que afectan al país. En otro momento de su intervención, la diputada de Vox acusó al gobierno de intentar silenciar las críticas y las voces disidentes, no solo a través de la manipulación mediática, sino también mediante la persecución de opiniones contrarias en las redes sociales. Como no soportan lo que no controlan, ahora quieren obligar a rectificar las opiniones contrarias en las redes sociales, afirmó Millán, criticando los intentos de censurar a aquellos que se atreven a cuestionar las decisiones del gobierno. En su intervención, también recordó que la Guardia Civil ha estado investigando de forma continua las mentiras de algunos miembros del Ejecutivo socialista, sin que hasta el momento haya habido ninguna rectificación o aclaración oficial por parte del gobierno. Millán denunció que, en lugar de dar explicaciones o asumir responsabilidades,
el gobierno ha preferido descalificar a quienes critican su gestión, recurriendo a ataques personales y etiquetas de ultraderechistas, para deslegitimar las voces disidentes. En este sentido, la diputada de Vox acusó al Ejecutivo de intentar convertir en criminales a aquellos que se oponen a sus políticas, mientras se escudan en su poder para eludir cualquier tipo de rendición de cuentas. La intervención de Millán fue clara y directa, y su mensaje resonó con fuerza en el Parlamento, dejando en evidencia, según ella, las carencias y contradicciones de un gobierno que, a su juicio, está más enfocado en mantener su poder y sus privilegios que en resolver los problemas reales que enfrenta la ciudadanía española. La diputada no escatimó en palabras al señalar lo que considera una serie de situaciones comprometidas que afectan a varios miembros del círculo cercano al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En sus declaraciones, destacó con contundencia que este año culminará con varios personajes clave del entorno del presidente enfrentando graves problemas judiciales. La mujer del presidente está imputada, al igual que el señor Kalik, su hermano y el fiscal general del Estado, señaló Millán, una acusación directa que puso en evidencia lo que ella interpreta como la falta de transparencia y de ética en la cúpula del gobierno. En su opinión, esta situación representa un claro reflejo de la degradación institucional que, según ella, ha caracterizado a la actual administración socialista. Millán no dudó en recalcar que estos hechos judiciales podrían tener un impacto significativo en la percepción pública del gobierno, especialmente cuando se trata de figuras tan cercanas al presidente, quienes han gozado de un notable poder dentro de las estructuras del poder político y judicial. La diputada también cargó contra el gobierno al acusarlo de poner la propaganda por encima de cuestiones fundamentales que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos, como la sanidad. Según Millán, uno de los ejemplos más claros de esta priorización equivocada son los millones de euros que, según ella, se han destinado a campañas publicitarias y anuncios institucionales, mientras que sectores cruciales como el de la sanidad pública se ven perjudicados por la falta de inversión. En particular, hizo mención a la ley ELA, que no ha recibido la financiación adecuada, a pesar de la necesidad urgente de mejorar los servicios y tratamientos para los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica. La falta de financiación a la ley ELA, mientras se gastaban millones en publicidad y anuncios, refleja las verdaderas prioridades del Ejecutivo socialista, afirmó Millán, sugiriendo que, en lugar de dedicar recursos a mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de los enfermos, el gobierno prefiere invertir en propaganda política que no contribuye de forma directa al bienestar de los ciudadanos. No obstante, las críticas de la diputada no se limitaron únicamente a la gestión económica y política. También abordó otro tema que, según ella, está afectando gravemente a la sociedad española, la creciente inseguridad en las calles. En un tono serio y alarmante, Millán denunció el incremento de delitos, especialmente los relacionados con la libertad sexual, al señalar que, en 6 meses, se han registrado 600 delitos contra la libertad sexual en Canarias, según los datos del Ministerio de Igualdad del propio gobierno. Esta cifra, según la diputada, es un indicativo claro de que la política de seguridad pública del Ejecutivo no está dando los frutos esperados, y que la situación en las calles se ha deteriorado considerablemente bajo el mandato actual. Millán utilizó estos datos para poner en duda la efectividad de las políticas de igualdad y protección de las mujeres impulsadas por el gobierno, sugiriendo que la inseguridad creciente es uno de los efectos secundarios de un enfoque demasiado laxo en materia de seguridad. Además, la diputada amplió su crítica a un aspecto que considera especialmente preocupante, el perfil de los perpetradores de algunos de estos crímenes. El 37% de los asesinatos de mujeres son cometidos por extranjeros, a pesar de que representan solo el 12% de la población, apuntó Millán. Esta afirmación, que toca un tema altamente sensible y polémico en la política española, buscaba subrayar lo que la diputada considera un desequilibrio alarmante en las estadísticas de violencia de género. Millán criticó lo que ella percibe como una falta de medidas efectivas para controlar la violencia en la sociedad, y sugirió que el gobierno ha fracasado a la hora de garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a la protección de las mujeres. A lo largo de su intervención, la diputada no dudó en hacer un análisis general de la situación política y social en España, en el que acusó al PSOE de ser el principal responsable de lo que, a su juicio, son políticas que han llevado al país a una situación de debilidad y dependencia. Este es el país que han construido, un lugar donde los únicos que han prosperado son ellos, porque sus políticas han ido dirigidas a hacer a los españoles débiles y dependientes, sentenció Millán,
quien se mostró especialmente crítica con la ideología del gobierno, acusándolo de tener una agenda que favorece a unos pocos y perjudica al conjunto de la sociedad. En este contexto, la diputada acusó al PSOE de haber logrado imponer un modelo de país en el que, según ella, se ha debilitado el tejido social y económico en beneficio de intereses particulares, dejando a los ciudadanos comunes en una situación cada vez más vulnerable. Millán también dirigió su ira contra las políticas del PSOE en relación con el trato a los socios separatistas del gobierno, acusando a los socialistas de destruir la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Según la diputada, el gobierno ha cedido a las demandas de los grupos separatistas, lo que, en su opinión, ha resultado en la modificación de leyes fundamentales y en la creación de un marco legal que favorece a ciertos colectivos a expensas del resto de la población. Han destruido la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley para contentar a sus socios separatistas, acusó Millán, sugiriendo que las políticas del Ejecutivo están desestabilizando las bases democráticas y constitucionales del país en su afán de mantenerse en el poder y satisfacer las exigencias de sus aliados políticos. Finalmente, la diputada criticó la politización de la justicia, un tema que ha sido recurrente en el discurso de la oposición en los últimos años. Según Millán, el PSOE está utilizando la justicia para evitar las consecuencias de sus propios actos y para manipular la realidad de manera que se favorezcan sus intereses. En su opinión, la politización de las instituciones judiciales pone en peligro la imparcialidad y la independencia de los tribunales, algo que, según ella, resulta perjudicial para el Estado de Derecho y para la democracia en general. Millán advirtió que este tipo de prácticas no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también contribuyen a la polarización política y social, al crear un ambiente en el que la justicia ya no es vista como una herramienta imparcial para la resolución de conflictos, sino como una extensión del poder político. En resumen, las acusaciones y críticas de Millán pintan un panorama sombrío de la gestión del gobierno socialista, al que acusa de priorizar sus intereses partidistas y de manipular la realidad para ocultar sus fracasos. La diputada no dejó ningún tema sin tocar, desde la gestión económica y las prioridades presupuestarias, hasta la inseguridad ciudadana y la politización de la justicia. Según Millán, el gobierno ha logrado hacer prosperar solo a un reducido grupo de personas cercanas al poder, mientras que los problemas fundamentales de la sociedad española, como la sanidad, la seguridad y la igualdad ante la ley, siguen sin ser resueltos de manera efectiva. Finalmente, la diputada de Vox, en un tono contundente y desafiante, concluyó su intervención con una fuerte crítica al gobierno socialista, subrayando, según su perspectiva, la contradicción entre la imagen que intentan proyectar y la realidad de sus acciones. En sus palabras, el Ejecutivo del PSOE se presenta constantemente como el gobierno de la gente, una afirmación que, a su juicio, carece de fundamento y es puramente propagandística. Según Millán, este lema, que pretende transmitir una imagen de cercanía y solidaridad con los ciudadanos, es en realidad una falacia, ya que en lugar de estar al servicio de todos los españoles, el gobierno socialista parece centrarse exclusivamente en su gente, aquellos que, en su opinión, forman parte de una red de favores y prebendas, lo que ella denomina los enchufados del PSOE. Esta crítica se dirige a los cargos dentro del Ejecutivo que, según la diputada, se benefician del poder político no para servir a los intereses generales, sino para proteger sus propios intereses y los de sus allegados, viviendo a costa de lo ajeno, es decir, utilizando los recursos públicos para mantener sus privilegios y puestos de poder. Para Millán, esta situación refleja una clara desconexión entre el gobierno y la realidad de los ciudadanos. En lugar de abordar los problemas que afectan a la vida diaria de la gente común, como la creciente dificultad de hacer frente al coste de la cesta de la compra, los miembros del gobierno socialista estarían más preocupados por su propia supervivencia política y judicial. La diputada de Vox hizo hincapié en que, según su interpretación de los hechos, los miembros del Ejecutivo socialista parecen tener como principal prioridad evitar posibles consecuencias legales o penales derivadas de su gestión y sus prácticas de gobierno. En este sentido, apuntó que están más concentrados en protegerse a sí mismos y a su partido de las investigaciones y acusaciones de corrupción que en escuchar y resolver las demandas de los ciudadanos. Este comportamiento, según Millán, no solo revela una falta de compromiso con los problemas reales del pueblo, sino que también pone en evidencia una falta de ética y responsabilidad por parte de aquellos que, desde su posición de poder, deberían estar dedicados a garantizar el bienestar de todos los españoles. En un tono más vehemente, Millán remarcó lo que considera la verdadera realidad del PSOE,
señalando que el gobierno socialista no es un defensor de los intereses populares, sino una institución que ha caído en lo que ella ve como un círculo vicioso de mediocridad, traición y fechoría. Para la diputada de Vox, el PSOE ha abandonado sus principios y ha optado por un modelo de gestión política basado en la mediocridad, en la cual la calidad de la política y el servicio a la ciudadanía han quedado relegados en favor de la preservación de los intereses personales y partidistas. Según Millán, lo que se ha consolidado dentro del gobierno socialista es un sistema en el que las decisiones no se toman en función del bienestar común, sino para proteger a quienes ostentan el poder, asegurando que permanezcan en él a toda costa. En este marco, la traición a los ideales y promesas con los que el PSOE llegó al poder sería la consecuencia más directa de esta estrategia de supervivencia política, mientras que la fechoría, término que utilizó la diputada, hace referencia a lo que considera prácticas de corrupción, abuso de poder y falta de transparencia dentro de las filas del gobierno. Este análisis de Millán refleja una visión extremadamente crítica y despectiva del Ejecutivo socialista, a quien acusa de ser un sistema político corrupto y desconectado de las necesidades reales de la población. A través de esta crítica, la diputada de Vox no solo cuestiona la eficacia del gobierno en la gestión de los asuntos del día a día, sino que también lo acusa de estar más enfocado en sus propios intereses y en la protección de su estatus dentro de la política española, en lugar de trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente aquellos que más sufren las dificultades económicas, como los que enfrentan el encarecimiento de productos básicos. Para Millán, esta es una de las principales falencias del PSOE, su incapacidad de gestionar los problemas fundamentales de la población debido a su concentración en problemas internos y cuestiones de poder. Con estas afirmaciones, Millán cerró su intervención de forma tajante, subrayando su desconfianza hacia el PSOE y afirmando que lo que se ha impuesto en el gobierno es un triunfo de la mediocridad, un sistema en el que la incompetencia y la falta de principios se han convertido en la norma. La diputada concluyó que el PSOE ha traicionado las expectativas de los ciudadanos y ha favorecido la corrupción y las prácticas cuestionables dentro de su estructura de poder.